Y nosotros hemos logrado entender, gracias a los estudios y de los científicos, etcétera, y aún a través de la palabra de Dios, que todo ser humano necesita expresar y recibir amor. Y no hay justificación para no expresar ese amor en formas concretas. No quiero entrar en el tema de los 5 lenguajes del amor, pero sabemos que todos expresamos el amor en maneras diferentes, ¿no? Pero al final se expresa de una u otra forma, de la forma que le sea propia a cada uno. El ser amado es lo que le permite al niño desarrollar una vida social, ser un ser social. Nosotros, cada vez que hay casos de personas que cometen crímenes terribles, en el fondo de esa vida está la falta de amor. El no haber sido un niño amado y no haber sido un niño aceptado. Hemos visto también casos de padres, principalmente el padre macho, el papá, que decirle a su hijo, I love you, te amo, no, porque también yo hablando de te amo, es porque no se le puede decir mucho al niño ni darle muchos besos al niño, porque si en el caso del niño varón, porque entonces se va a criar afeminado o amanerado. Y quiero decirle que los niños entre más tú le dices te amo, tú eres muy importante en mi vida, le doy besos bastante. Quiero decirle que son los muchachos que son más sociables, son los muchachos más machos que cualquier otro niño que lo crean de otra forma. Y tristemente dentro de las iglesias hemos visto también padres cristianos, entre comillas, que dicen que no, que eso no es importante decirle tantas veces, en definitiva, el niño sabe que yo lo amo. No, tú tienes que decirle al niño, las veces que sea necesario, te amo. Yo una de las cosas que he admirado siempre en la familia de mi esposo, que todos los primos se dan besos. ¿No es así? Los primos, los tíos, el papá, el hijo, todos se dan besos. Estoy hablando en la parte de lo que es los varones. Y cuando veo a todos esos primos, de todos esos tíos y eso, son personas normales, son hombres. Y ese es el fallo muchas veces que tenemos con nuestros hijos, varones. Las personas que, son maestros, algunos de ustedes que están aquí son maestros de escuela dominical o son maestros quizá en la vida secular, se dan cuenta que a veces en sus aulas, en sus salones de clase, ustedes tienen niños que no desarrollan habilidades sociales, que no se conectan con otros niños, son niños retraídos, son niños que tienden a no tener relaciones con otros niños. Esas son algunas señales que identifican a los niños. Una de las posibilidades es que sea un niño que no está recibiendo expresiones concretas de amor. Eso es muy importante. La otra parte de las necesidades básicas es aquellas aspectos que tienen que ver con la autoestima del ser humano. Y en esta parte de la autoestima pues está la alabanza, o sea, cuando el niño, la niña hace algo bien hecho, se le celebra. No solamente se le habla para regañarlo, para disciplinarlo, sino también cuando hace cosas bien hechas, se le celebra. Eso es una parte muy importante en desarrollar una buena autoestima, que el niño sienta, la niña, que se celebran sus triunfos. Está el famoso tema de las notas escolares. y que los padres desarrollan esa ansiedad de que los hijos obtengan siempre la máxima nota, y cuando llegan con aquí se le llama report card, una tarjeta de reporte
donde se ponen las notas escolares y entonces tiene una C, pues se arma un ruido en la casa y los castigamos. O sea, hay todos los seres humanos y nosotros podemos mirar hacia atrás y pensar que en algunas asignaturas éramos brillantes y en otras éramos terribles, ¿verdad? Y eso no quita el hecho de que uno tiene que hacer su mayor esfuerzo y que el niño le debe dedicar al estudio tiempo suficiente, pero castigarlo porque tuvo una mala nota no es la solución, sino intentar descubrir cuál es el problema. Y si no es una asignatura que es algo en lo que el niño realmente se siente atraído, pues hay que buscarle una tutoría o alguna forma de que mejore la nota. Pero no todo el mundo tiene que ser un estudiante de A, hermanos, hermanas. No todo el mundo tiene que ser un estudiante de A o de 5 puntos. Un estudiante de B que es esforzado también es digno de ser reconocido. Todo el mundo no puede ser un estudiante de A. En estos días, las niñas me estaban diciendo con qué había terminado su grado. Y Nati me dijo, ay, pues no sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero terminé con B. Yo estoy acostumbrada a que Nati termine con A siempre, desde chiquitica. Pero también vino el problema de la pandemia, que no es más fácil estar en un salón que no estar en una computadora porque se entretienen. Entonces, por primera vez acabé. Y yo agarré, me puse un poco triste así. Digo, bueno, mami, sí, dice, pero ve es bueno. Y digo, sí, mami. Y cuando se lo comento arriba, dice, mami, ve es bueno. Y yo, pero que uno, tú sabes, no le puede exigir al muchacho tanto. Yo siempre sí fui bueno para las letras. Yo me destacaba en literatura y español, en historia, gramática. Eso era lo mío. Pero lo que era biología y química, horror. Por más que yo me esforzaba, y nunca podía sacar el máximo porque es que me costaba mucho trabajo, no me sentía atraído por esas materias, pero bueno, son cosas que uno tiene que vencer y aprobar. Pero aprobar para mí biología o química con una A era una cosa ya del otro mundo, extraordinario. Así que hay que también aprender a discernir cuáles son las habilidades y reconocerlos por su esfuerzo. La otra cosa es darle la importancia de vida, ¿no? Yo mencionaba la semana anterior el ejemplo de cuando llegamos a una casa y se presentan los miembros de la familia. Esta es mi esposa, también hay que presentar a los niños. Este es mi hijo, esta es mi hija, y eso los hace a ellos sentirse importantes. Y la otra cuestión es el respeto, el no humillarlos, especialmente, bueno, en ninguna circunstancia, pero lo peor de todo es cuando se les humilla en público, se les golpea en público, se les grita en público. Esa no es manera de generar una buena autoestima en los hijos. Y finalmente, aunque no es el menos importante, el asunto es que todas estas cosas son importantes y uno no puede decir esta es más importante que esta. Todas son más importantes, pero realmente lo que le da al ser humano el sentido de plenitud, la vida abundante, es la relación con Dios. Y ahora vamos a aplicar dentro de un momento cómo la relación con Dios afirma las otras necesidades básicas de los niños. Pero quiero enfatizar en el hecho que nosotros debemos entender que el niño o la niña tenga una relación con Dios es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia. Que si en la iglesia hay malos maestros, que si en la iglesia llevamos los niños y no hay clases, que si en la iglesia esto y aquello. Es bueno que los niños tengan una buena experiencia en la iglesia, no estoy restando la importancia, pero al factor iglesia, al factor
que el niño se sienta en un lugar donde también es bien recibido, donde pasa un tiempo agradable, etcétera. Estoy refiriéndome al hecho de que la principal responsabilidad por la educación cristiana de los hijos es de los padres, no es de la iglesia. Y si usted mira las escrituras del Antiguo Testamento, hay montones de citas bíblicas donde se habla de la responsabilidad de los padres en transmitirle el conocimiento de las escrituras a los hijos. Y yo he dicho en otros lugares muchas veces que una de las buenas cosas de esta pandemia es que nos ha obligado a convivir más horas con nuestros hijos y a ofrecerle posibilidades de educación cristiana en el hogar. En el hogar. De manera que esa es una gran responsabilidad que los padres tenemos y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe en Jesucristo y una íntima relación con Dios. De eso vamos a seguir hablando dentro de un momento. Nosotros somos responsables de revelarles a Dios a los hijos. Uno de los elementos importantes aquí es tener en cuenta que la primera referencia que un niño tiene de Dios es su papá o su mamá. O sea, nosotros tratamos de explicarle a los niños quién es Dios. Nosotros decimos, es una persona que te ama, es una persona que te cuida, es una persona que te protege. Y la mente del niño siempre va a ir a su papá que lo ama, a su papá que lo cuida, a su papá que le provee, a su papá que le protege. Yo he conocido personas que en una oración no pueden decir, Padre, te doy gracias. No pueden utilizar la palabra padre, porque la palabra padre para ellos tiene una connotación tan negativa que ni siquiera se atreven a llamarle a Dios Padre. Entonces, la primera referencia de Dios que un niño tiene es su papá, es el amor, el cuidado, la atención. Y cuando eso falta, el niño le va a costar más trabajo conectarse con Dios, porque no tiene un punto de referencia al cual acudir. No tiene un ser que está a su lado, que lo puede tocar y palpar, que refleja algunas de esas cualidades. Estoy hablando de que nosotros tenemos que ser como Dios, pero en la mente de un niño, especialmente los niños más pequeños, la primera referencia de Dios es todopoderoso. Mi papá todo lo puede, ¿verdad? Mi papá es un gigante, es valiente. Mi papá se las sabe todas. Es omnisciente. Cualquier cosa que yo pregunte, mi papá sabe. ¿Entiendes? Estoy refiriendo al hecho de que en algunos atributos de Dios, la primera referencia que un niño tiene es la de padre. Si no la tiene, le va a costar más trabajo entender ciertos conceptos de la escritura y desarrollar una buena relación con Dios. Ganarlo para Dios es ganarlo para nosotros. Y la pregunta, ¿cómo lo ganamos para Dios? En eso, ya Leia creo que escuchó algo de mi testimonio con lo de Giselle. Yo pienso que, y siempre he dicho que el niño, y eso científicamente se ha comprobado, que los niños, desde que están en la pancita de su mamá, ellos escuchan. Y ellos escuchan incluso cuando sus papás y su mamá están orando por ellos orando, están hablando. Y cuando nacen, incluso ellos, cuando escuchan la voz de uno de ellos, porque le estuvieron hablando, ese niño conoce que es su mamá o su papá que está hablando. Le puse el ejemplo de mi nieta Natalia, que me quedé impresionada cuando nació Natalia. Era llora, pero Alejandro le hablaba mucho. Cuando estaba en la pancita de Judy. Y cuando Alejandro empezó a hablar a Natalia, bienvenida a este mundo, Nati, tus padres te aman mucho. ¿Tú te acuerdas cuando yo conversaba contigo? Aquello era, y yo decía, Dios mío, le está hablando como si tú seas la chiquita entendiera. Bueno,
Usted sabe cómo fue la cosa, que Natalia se cayó. Y aquellos ojitos de Natalia, que cuando ellos nacen no ven, pero él estaba como buscando la voz de su papá y se cayó. Con eso quiere decirle que el niño de temprana edad uno tiene que ganarlo para Dios. ¿Y cómo? Miren, orando chiquitico, desde chiquitico, orando por ellos. Miren, leyendo la Biblia, lea la Biblia, existen Biblias, gracias al Señor, que es para todo tipo de edad. Y es muy importante que los papá y mamá, antes de acostarse el niño, o cuando quieran, ¿no? Pero casi siempre la gente lo hace al acostarse, el niño vea que mamá y papá estén con él, o leyéndole la Biblia, por supuesto, no la Biblia que normal que nosotros leemos, sino la Biblia de la edad de ellos. Y si no la tienen, tienen que buscarse usted un lenguaje que el niño pueda entenderlo. Y qué importante, porque el niño ve que su mamá y su papá están con ellos. En todo momento, orar con ellos cuando empiezan las clases, cuando ya en kinder, que van para la escuela y se agarran de la mano antes de ir en la casa y oran por el niño. Si nosotros logramos todo eso, porque en todas las etapas del niño, vemos y que en la iglesia, y que nosotros vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, nos ven a nosotros como los padres que oramos, que buscamos de Dios, que nos gusta ir a la iglesia. Si nosotros logramos todo eso, nosotros ganamos a ese niño para nosotros. Y ganarnos para nosotros es ganar su admiración y respeto por la manera que nos hemos relacionado con ellos y en la vida cotidiana. Y por supuesto, cuando se habla de la vida cotidiana, es también cómo nos llevamos nosotros, cómo ellos perciben que la relación que hay entre mamá y papá, porque como dije el otro día, los niños perciben todo lo que pasa entre mamá y papá. Si mamá y papá vamos a suponer que no están discutiendo, pero están tensos. ¿No le ha pasado eso? Que el niño le pregunta, ay mami, ¿y qué le pasa a mi papá? O el papá le dice, o le dice, papi, ¿qué le pasa a mi mamá? Y papi, ¿por qué tú no le das un besito a mi mamá? Acostumbrado a ver, porque los muchachos hacen así y perciben todo. Mira lo importante que es, si lo ganamos para Dios, nos estamos ganando también para nosotros. Se han hecho hasta estudios de cómo el ambiente alrededor de un niño que todavía está en el vientre de su mamá puede influir en su conducta futura. Aún estando la mujer embarazada, el ambiente, ustedes ven que hay estudios que se le pone música, y muchos cristianos ponen alabanza cuando el niño está en el vientre. Hay estudios que demuestran que esas cosas tienen influencia en el bebé. Escuchar la voz del papá, escuchar la voz de la mamá. Pero también si hay peleas y hay gritos, eso también los niños lo perciben. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Nosotros decimos que si hemos sido capaces de satisfacer las necesidades básicas de nuestros hijos, o sea, la estabilidad en el hogar, la disciplina, el amor, la alabanza, la importancia y el respeto, que es lo que estuvimos discutiendo anteriormente, entonces los niños van a tener una posibilidad de responder positivamente a lo que nosotros hagamos para enseñarles a Dios, para mostrarles a Dios. En estos tiempos tenemos muchos recursos para la educación cristiana en el hogar. Bueno, por aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos. Pero sí, ese tipo de Biblia para todas las imágenes, para todas las edades. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en todas las iglesias había una sección que se llamaba el laminario. No sé si algunos de ustedes tuvieron esa experiencia, pero en mi iglesia había unos dibujos representando historias bíblicas. Entonces, cuando el niño todavía no sabe leer y escribir, esas imágenes visuales tienen un impacto en su vida tremendo. Y yo recuerdo que la primera enseñanza cristiana que yo recibí en mi vida fue a través de esas imágenes. No es lo mismo contarle la historia de Jonás en el vientre de un gran pez que enseñarle una lámina que muestre algo así.
Ya ustedes saben que la mayoría de la gente trata de, cuando se refiere a esa historia, habla de una ballena, y la Biblia no dice ballena, pero bueno, era un pez muy grande. Y de la misma manera, la historia de David y Goliat no es lo mismo que tú le cuentes a que el niño vea una referencia. Y esas son cosas que no hace falta ir a la iglesia para recibirlas. En este tiempo hay muchos recursos disponibles, audiovisuales, los dibujos animados, también, que hay muchos de ellos de historias bíblicas. Son medios de cumplir nuestra responsabilidad. Y no solamente ponérselo ya, porque esa es la otra parte. De la misma manera que ahora existe la tendencia de que le damos un tablet para que se esté tranquilo. Y lo soltamos con el tablet y no sabemos ni qué están mirando. Yo digo que nosotros tenemos la responsabilidad de poder educar a nuestros hijos en el amor a Dios, poniéndole las historias apropiadas para su edad, no solamente historias cristianas, estamos de acuerdo, pueden haber otro tipo de historias, pero la parte de la educación cristiana, tenemos que buscar las historias apropiadas a la edad del niño y hacer nuestra parte. Pero si eso se desarrolla en un clima de estabilidad, disciplina, amor, alabanza, importancia y respeto, entonces eso va a funcionar mejor que si alguna de esas cosas no está presente. La necesidad de Dios en nuestros hijos no es una opción, es una realidad. La mejor herencia que podemos darles a ellos es la fe. También una de las cosas que yo comentaba allí en eso de las mamás, de mamá a mamá, era, mira que es importante que nuestros hijos sepan del Señor desde temprana edad. Que nosotros tenemos el ejemplo que tenemos nosotros, que son nuestros hijos. Que mis hijos son mayores, ya 33, 38 años. Ellos se acostumbraron a esa vida de oración, de ir a la iglesia, de las vigilias aquellas. De madrugada yo agarraba aquellas cochitas y aquel mango que era así, duro pobrecito, ponía la cochita y no sé qué, y ahí ponía a Judith y ponía a Andy en otra parte ahí, pero estaban con nosotros, yo no tenía con quién dejarlo en aquella época. Traducción, Conchita es un cobertor. Un cobertor, hermana Lufetti, hermano Julio. Ellos se acostumbraron a esa vida. Y actualmente ellos, la vida de ellos después de Dios y su familia es Dios, es la iglesia, estar en la iglesia. Incluso mi hija Judy ha sido criticada porque por eso de que mi hija, el tiempo de alabanza, ella tiene, como directora musical tiene que ensayarlo, no sé qué cosa. Mira, me acá y para tu familia no tiene tiempo. Mira, quiero decir una cosa, mi hija tiene tiempo para su familia, para orar con ella, para estar con su esposo. Pero ese tiempo de la iglesia también, importante primero la familia y la iglesia. Y hoy por hoy, les digo a ustedes, nuestros hijos vienen a nuestra casa a vernos y ellos dos vienen a donde estamos nosotros. Por ejemplo, yo siempre acostumbro a decirle, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú se me ha dado mi confianza. Y estamos sentados ahí y ven en el oído antes de acostarse, y en paz me acostaré, amén, no sé qué cosa, pero que son 38 años y son 33 años. Entonces, Andy está soltero ahora, me meto en el cuarto y lo hacemos. Pero Judith está casada, yo no voy a meterme en el cuarto de donde está Alejandro y ella, vamos, en paz me acostaré así mismo, porque Alejandro me... pero ya ellos tienen ya esa costumbre. Y eso mismo, ¿cómo pasó? Pasó también a sus hijos. Mira, es importante porque esto es una cadena. Es una cadena. Y a propósito de eso, yo quería decir que reconocemos que muchas personas no tuvieron un hogar cristiano, no tuvieron una formación cristiana. Pero ahora ustedes son cristianos. Claro. Por lo tanto, sus padres, si no eran cristianos, no le podían dar lo que ellos no tenían. Y yo estoy seguro que hicieron lo mejor que pudieron, de acuerdo a sus posibilidades. Pero eso se rompió con nosotros. Como tantas cosas en la vida cristiana que se reciben por vía de la familia que uno tiene,
Si su familia anterior, si su familia antes de usted no era cristiana, no tenemos que vivir amargados por eso. Pensemos que Cristo ha roto ese molde para convertirnos en una nueva creación. Y ahora nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, que quizá alguien no pudo desarrollar para con nosotros. Pero qué bendición que las generaciones que vienen, por eso la fe es una bendición que alcanza generaciones. Porque aunque hubo alguna generación anterior que no conoció al Señor, en algún momento llegó Cristo y Cristo marcó la diferencia. Amén. En la historia de la familia. Amén. Entonces, el tiempo para que nuestros hijos conozcan a Dios no es cuando estén más grandes. Es ahora. Es ya. Les estoy diciendo que desde antes que nazcan, aún cuando están en el vientre. Y se acuerdan los salmistas que hablan de cuando estaban en el vientre de su madre. Ya me conocía desde que estaba en el vientre de mi madre. No podemos esperar a que nuestros hijos sean mayores para que ellos decidan por sí mismos qué camino quieren tomar. Aunque las 7 necesidades se suplen simultáneamente, la necesidad de ministrarles a Dios es la que dirige los otros 6 aspectos del desarrollo emocional y espiritual. Es importante que entendamos bien esto. Aunque las 7 necesidades se suplen simultáneamente, la necesidad de ministrarles a Dios es la que dirige los otros 6 aspectos del desarrollo emocional y espiritual. Cosas tan simples como dar gracias a Dios por los alimentos antes de comer. Cosas tan simples como orar cuando van a la cama o orar al amanecer antes de dejarlos en la escuela. Es tremendo ver cómo cuando los hijos son mayores todavía te llaman para pedirte oración. Porque eso se convirtió en un hábito familiar. Cuando yo sé que estoy en una necesidad, yo llamo a mi mamá y a mi papá para que me apoyen en oración. Esas son cosas que se forjan en el hogar y son extremadamente importantes. Cuando nuestros hijos cuando nuestros hijos han tenido un encuentro con Dios y se han criado en un hogar sólido, aunque tengan experiencias negativas y de rechazo fuera del hogar, saldrán victoriosamente de los conflictos porque tienen a Dios como fundamento. En el mundo siempre vamos a tener aflicción. Y los niños fuera de... Si tu hogar es un templo donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios, donde se respeta a Dios, donde se vive en armonía, el día el niño salga de la casa, se va a encontrar con un mundo completamente diferente. Pero lo que va a prevalecer en el niño no es lo que está afuera, sino lo que hay adentro de su hogar. O sea, es positivo que el niño vea, experimente otros ambientes para que pueda darse cuenta de la diferencia. Y nosotros recordamos muchas historias de nuestros hijos y ahora de nuestras nietas, donde cuando ellos ven a un niño que no se comporta adecuadamente, lo primero que dicen es, eso es porque no tiene a Cristo en su corazón. Siempre lo deben hacer. Natalia Carolina. Es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces ellos pueden comprobar y darse cuenta, esta persona habla con palabras que en mi casa no se usan. Y ellos no van a usar las palabras que ellos oyen allá. Ellos van a seguir usando las palabras que se oyen en la casa. Esa historia de que yo no sé de dónde este niño dice malas palabras. En algún lugar las oyó. En algún lugar las oyó. Y generalmente no es lo de afuera lo que contamina al niño, sino lo de adentro. He escuchado muchas veces a padres, incluso principalmente a esposas de pastores, que han dicho, yo creo que mi hijo no está convertido. ¿Qué hago para que mi hijo esté convertido? Y eso empieza como hemos hablado desde chiquito, ¿no? Cuando le inculcamos la palabra de Dios, cuando oramos con ellos y eso.
pero en algún momento tú vas a notar que ese niño ha tenido un encuentro con el Señor de verdad y que ha tenido una conversión ya en la adolescencia, se le ve cuando son jóvenes. Y yo recuerdo la experiencia que tuvieron mis hijos, que yo dije, mi esposo y yo estábamos lo más contentos, me dijo, la verdad que ellos han tenido un encuentro con el Señor. Y fue la primera vez que, ustedes saben la historia de cuando nosotros fuimos a Canadá, toda esa situación, que nos fuimos a Canadá, la experiencia que tuvimos, no sé si Omar y Ley estaban en ese tiempo, ¿está con nosotros? No. No, que fuimos a Canadá y tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo grande, que fuimos escogidos de toda Cuba, a mi esposo y a mí, fueron diferentes iglesias, y mi esposo y yo fuimos escogidos para ir a Canadá, y ahí tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo grande, 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 grande. Este gordito que está aquí no había recibido la experiencia de la caída y recibió la experiencia de la caída, y se imagina aquello, y aquello era una borrachera espiritual. No sabíamos cómo pararlo porque lo trataron de parar y no podía. Estuvo como 2 horas en esa experiencia. Y por todas las pantallas aquellas, todo el mundo, porque una iglesia que va, esa iglesia van personas de diferentes países. Habían coreanos, habían chinos, africanos, de todo. Los únicos cubanitos éramos nosotros. En resumen, al final, al principio, uno de los pastores, uno de los líderes le dio un mensaje a mi esposo y a mí donde decía, lo que ustedes están recibiendo ahora, porque fue un toque tremendo del Espíritu Santo, lo que ustedes están recibiendo ahora, era, Dios hablaba a través de esa persona. Ustedes vayan allá a Cuba, oren por sus hijos, porque nosotros queremos, yo quiero que tus hijos también tengan una experiencia similar. Y después vayan a la iglesia. Y fue cuando el gran avivamiento en la iglesia de Calle 25. Cuando lo hicimos con nuestros hijos, la experiencia fue tan grande que Andy con 8 añitos, Judy, ¿qué edad tenía Judy? 13 añitos. Andy se le desató aquella lengua y aquello era con 8 años, hablando en lengua. Y imponiendo mano en la iglesia. Aquel enano, porque Andy no fue muy grande, era una cosita así, orando por la gente y la gente se caía. Y los niños se asustaban porque Andy no es que ponía mano, Andy hacía así y se caía. Y aquella fue una experiencia tremenda. Y Judy por allá, hay un muchacho que vive en Ecuador, que el otro día hablando con nosotros, dice, cada vez que me acuerdo de aquel Andy chiquitito como oraba por la gente y la gente se caía. Pero nos dio alegría porque vimos que nuestros hijos habían tenido un encuentro con el Señor. Y es importante saber que nuestros hijos tuvieron un encuentro con el Señor. Oren por eso. Tú le enseñas, ora por ellos, toda esa etapa. Pero luchen en oración para que ellos puedan tener un encuentro grande con el Señor. Sí, es importante recalcar que aunque estamos hablando aquí de que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe, en realidad la fe no surge donde no hay una experiencia con Cristo. O sea, esto no es un tema de que porque yo soy cristiano, mis hijos ya automáticamente van a ser cristianos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte tiene que ser educarlos, formarlos, darles ejemplo y luego proveerles oportunidades donde pueden tener una experiencia con Dios. Por ejemplo, cuando yo tenía 11 años me mandaron a un campamento y en ese campamento yo tuve mi primera experiencia con Dios. Fue la primera vez que yo fui al altar, no mi mamá y mi papá, yo fui al altar y dije que yo me quería entregar a Cristo. Entonces, que los hijos tengan una experiencia con Dios es crítico. Y eso nosotros no lo podemos provocar. No. Nosotros ponemos el fundamento. El fundamento es la enseñanza, es la palabra, es el ejemplo. Pero el encuentro con Dios es personal. Y nosotros, yo creo que además de enseñar, tenemos la responsabilidad de orar para que ese encuentro se produzca en algún momento.
y proveerle a los hijos algunas oportunidades de que puedan tener una experiencia con Dios. Vigilias, campamentos, tiempos donde se provean esas oportunidades para tener una experiencia con Dios. Nosotros recomendamos eso y nosotros fuimos bendecidos por esa experiencia. Y cuando nuestros hijos tuvieron edad, los mandamos inmediatamente a campamentos para que ellos también tuvieran sus propias experiencias con el Señor. Y bueno, en la iglesia también Dios se movía en gran manera. Entonces, el tiempo es ahora, hermanos. Yo he oído demasiados padres decir, cuando sean grandes, probablemente es muy tarde. Es ahora. Es cuando están en el vientre, es cuando están acabados de nacer, es cuando tienen 2 años, es cuando tienen 4 años. Dicen los psicólogos que la mayoría de los hábitos y las conductas de los niños se forman en los primeros 4 años de vida. y la experiencia con Dios o la realidad de que Dios es algo importante en mi casa, en mi familia y en mi vida, se forma en esos primeros años. Nadie me ha detenido para hacer preguntas, pero siéntense libres de detenernos en cualquier momento y decir una pregunta o lo que sea. Entonces, aquí tenemos otra vez el gráfico de las 7 necesidades, pero cómo todas estas cosas apuntan hacia Dios, ¿no? O sea, cómo la provisión de cada una de esas necesidades para los niños es lo que va a empujar al niño hacia una experiencia con Dios. ¿Qué ocurrirá cuando un hijo se sienta seguro y descubra que es importante para ti? Estará viendo a Dios en ti. ¿Qué ocurrirá cuando se sienta amado por sus padres, cuando sea alabado y reconocido por sus virtudes? Le será más fácil reconocer que Dios hace eso también. ¿Qué ocurrirá cuando un hijo sea disciplinado y se sienta amado a través de la disciplina, cuando se sienta respetado? Cuando le invites a adorar a Dios, no se resistirá. Irá voluntariamente a su presencia por sentirse tan amado, respetado e importante dentro de su familia. Los niños descubren qué es importante para la familia. Yo he escuchado historias de niños que el domingo por la mañana le tocan a la puerta del cuarto de los padres y dicen, oye, yo quiero ir a la iglesia. Y los padres durmiendo. Y los padres están durmiendo. No, hoy vamos a dormir la mañana. ¿Qué clase de ejemplo? Después decimos, yo no sé por qué el niño no quiere ir a la iglesia. No, porque es que no le has mostrado en el hogar lo importante que es eso para ustedes. Lo importante que es eso para su familia. Yo recuerdo en el Doral, unos niños que me decían eso. Yo quería venir el domingo pasado, pero mi papá se quedó durmiendo. Porque los niños son tan sinceros. Entonces, un niño que sea educado en esa atmósfera dirá, si mi papá y mi mamá son así, yo quiero conocer al Dios que los ha hecho así. Eso es una realidad. Y si nos hemos equivocado, porque no somos perfectos. Bueno, pues todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado, no somos perfectos, lo único perfecto es el Señor. Pero la clase anterior hablaba mucho del perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a los hijos. Y eso te va a devolver la comunión, la autoridad, la admiración que necesitas de tus hijos para continuar ministrándoles a Dios. El perdón es la clave. Pedir perdón no te resta a ti ninguna autoridad. Al contrario. Yo me acuerdo de mi esposo que en la iglesia, que él ha pedido perdón hasta en medio de la iglesia. Cuando el Papa... Ay, Dios mío. Cuando el Papa fue a Cuba en el año 98, creo que fue, sí, que proclamaron a la Virgen María como la patrona de Cuba. Un miércoles por la noche, un estudio bíblico, 400 y pico personas en la iglesia, y digo yo, miren para eso,
han proclamado a María patrona de Cuba. Qué lástima que no había, en el momento de proclamarla, no había una cáscara de plátano para que no se hubiera Dios mío, producido ese momento. Y yo quise hacerlo de una manera jocosa, pero cuando se acabó el culto me llamaron, unas cuantas gente me llamaron y me dijeron, pastor, estuvo fuerte eso de la cáscara de plátano. Y yo, la verdad que lo dije como si una cosa jocosa, pero me di cuenta que en cierta manera yo estaba deseándole mal a una persona. Y la siguiente estudio bíblico, me paré y dije, hermano, la semana pasada yo quise usar aquí una forma jocosa de referirme a algo, estuvo mal de mi parte. Aunque yo no piense igual que esas personas, eso no justifica que yo pueda tener malos deseos hacia esa persona. Así que me equivoqué, perdónenme, voy a tener más cuidado y voy a tratar de que esto no ocurra más. Y problema resuelto. La reacción fue tan espectacular que la gente venía y me decía, pastor, óigame, hay que tener valor para hacer eso. Y yo, bueno, pero si me equivoqué, tengo que reconocer que me equivoqué. Los pastores no somos perfectos tampoco. Y los padres no somos perfectos. Y yo en algunas ocasiones le apliqué a mis hijos castigos no corporales, porque yo no soy partidario de los castigos corporales. Pero le puse una disciplina mayor que lo que requería realmente la situación. Y cuando fui a levantarles la disciplina, les expliqué por qué se las levantaba. Porque les puse una disciplina de 7 días, la verdad era demasiado. Y fui y le dije, no, ya la disciplina se terminó, es que yo me equivoqué. Perdóname, yo me equivoqué. No tenía que haberte dicho que 7 días sin televisión, sino a lo mejor 3 o 1. Pero a mí eso no me quitó autoridad delante de mis hijos. Al contrario, me vieron como un ser humano que se equivoca y sabe reconocer sus errores, porque al final de cuentas, el asunto no es equivocarse, porque de hecho todos nos equivocamos. El asunto es tener la capacidad de reconocer que uno se equivocó y de uno pedir perdón. Nosotros queremos que cuando los hijos hacen algo negativo contra nosotros, nos pidan perdón, ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos que modelar eso para ellos. Cuando nosotros nos equivocamos con ellos, nosotros también tenemos que decirle a ellos, me excedí, eso no estuvo bien, yo no creo que actúe bien, perdóname. Eso levanta la autoridad, no la resta ni lo más mínimo. Dios nos ha dado a nuestros hijos para que los discipulemos y les enseñemos a amar a Dios. Mientras más les entreguemos a Dios, mientras más los entreguemos a Dios, más los disfrutaremos. Escuchen esto. Si la escuela les demanda mucho trabajo escolar, los obligamos a estudiar y a cumplir sus tareas y asignaciones, ¿verdad? Si los deportes le exigen abstenerse de ciertas cosas que otros disfrutan y emplear mucho tiempo de práctica, etcétera, no importa, los padres los estimulan a que hagan eso y casi los obligan por su bien. Pero cuando se trata de sacrificarse por el Señor, de disciplinarse y de abstenerse de cosas a causa de Cristo, no están dispuestos a exponer a sus hijos al sacrificio que la excelencia exige en cualquier área de la vida. Cuando nuestros hijos llegan a amar algo, están dispuestos a cualquier sacrificio por lo que aman. El amor, por definición, es sacrificado. Y les quiero hablar un poquito más de eso. Muchos padres son domingueros porque cuando vienen los hijos ya no pueden sacrificarlo llevándolo a la iglesia entre semana por las noches. Ay, yo no puedo sacar al niño por la noche porque se me va a enfermar. Porque cuando son bebés no pueden sacarlo de noche porque se enferman. Cuando tienen edad escolar no los pueden sacar de noche porque tienen que acostarse temprano para ir a la escuela.
Cuando están más grandecitos no lo llevan a la iglesia porque tienen que hacer las tareas o porque tienen deporte, porque quieren que se conviertan en beisbolistas o en futbolistas o lo que sea. Pero no, ellos tienen que cumplir sus tareas escolares. Cuando son adolescentes no los llevan a la iglesia porque ahora los hijos ya no quieren congregarse. Porque primero estaba la pelota, el béisbol, o primero estaba el fútbol, o primero estaba cualquier cosa, o poníamos cualquier excusa. Yo sé que ahora estamos en medio de una pandemia, pero en otros tiempos, yo recuerdo haber visto casos de personas que se demoraron hasta 3 y 4 meses en llevar a sus hijos a la iglesia por primera vez. ¡Ay, que se me enferman! Bueno, pues incluso en la tradición judía, los niños a los 8 días nacidos eran circuncidados. Y se los acostumbraba a ir al templo desde niños. Entonces, yo creo que a veces nosotros tenemos demasiadas excusas para que nuestros hijos se relacionen con la iglesia y eso no los ayuda a desarrollar una relación con Dios. La moda ahora. Mami, yo voy a la iglesia si tú me permites llevar el tablet o el celular. O tú eres el celular, ay, sí, mijo, ¿por qué que tú vayas a la iglesia? Y qué fallo, qué triste ver en la iglesia. Ya eso no es responsabilidad del pastor. El pastor puede decir, no quiero ver a nadie eso, pero eso es responsabilidad de los padres. Yo he visto en las iglesias los adolescentes y ya incluso los niños viendo con el celular de la mamá o del papá o el tablet y están ahí y lo que menos ellos están es para Dios. Si ustedes acostumbran a eso, eso va a ser terrible, terrible. Y yo creo que también la iglesia tiene una responsabilidad Sí. En proveer una programación adecuada buena para los niños y para los adolescentes, para los jóvenes, mientras la iglesia está celebrando otro tipo de culto o otro tipo de eventos. Yo crecí en una iglesia donde los niños estábamos sentados al lado de los padres. Sí. Y no había tablet, no había nada. Donde no había tablet y donde a veces en la iglesia no había ni eventos ni actividad para los niños. Yo tengo un tío que es pastor que tuvo 5 hijos y en la primera fila de la iglesia se sentaba él y su esposa y sus 5 hijos, que eran una escalera así, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 años. Y ahí estuviera el pastor dando un estudio bíblico o lo que fuera, los hijos estaban ahí. Yo quiero ser más flexible y quiero pensar que si usted va entre semana a la iglesia y hay una actividad de lo que sea, debería existir algún tipo de programación para los niños y para los jóvenes. Pero simplemente dejarlos sueltos o no llevarlos o dejarlos que jueguen con los equipos electrónicos, no les va a hacer ningún beneficio. Empezando que la cuestión de los equipos electrónicos debería existir también una disciplina para eso. Un cierto número de horas al día. No es a cualquier hora, a cualquier día y sin supervisión. Eso no es aceptable. En la iglesia de mía, Judy, los cultos eran en español nada más. Y mis nietas, como ya tienen edad de estar en el culto, se quedaban en el culto. Y a mí me gusta mucho preguntarle a ellas por su vida espiritual, qué aprendieron esta semana, qué hicieron en la iglesia. Eso es una rutina que yo tengo con ellas, de preguntarle cómo está su vida espiritual. Y yo recuerdo que un día me dijo Carolina, ay, Abu, yo no entiendo nada de lo que dicen. Yo sí no entiendo nada. Carolina, el español ya, gracias a Dios, ha mejorado. Pero Carolina tiene un español horrible. Y para un adolescente que nació aquí en este país, es muy difícil entender una predicación en español. Entonces, una de las personas que se congregaron que hablaron con el pastor fue mi hija. Y mi hija le dijo, mira, yo no quiero dejar a mis hijas en la casa,
Yo quiero traerla a la iglesia, pero yo necesito que mis hijas reciban. Y ahí no están recibiendo nada. Bueno, le pusieron empezaron a orar y eso, y le pagaron a una muchacha de la iglesia para ser pastor de los jóvenes, de la edad de adolescente. Eran dos pastores, uno de adolescente y uno de jóvenes. Sí, uno de middle school y otro de high school. Y mientras estaba el culto andando, eso era antes, porque ahora tienen, si le voy a contar algo. Ellos tenían su tema y ellos estaban fascinados porque entendían todo. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Que el pastor, los líderes se unieron con el pastor, bueno, vamos a hacer una cosa. Hay muchas personas que vienen a la iglesia que no solo son jóvenes y niños, que nacieron en este país, que son adultos. Que su primer idioma es el inglés. Que su primer idioma es el inglés. Y entonces en el culto hay traducción. ¿Y qué pasa ahora también con esos adolescentes, esos jóvenes? Los jueves, y son 2 veces en la semana o una vez en la semana, que ellos tienen, ahora lo están teniendo por Zoom, temas para la edad de ellos. Entonces ya yo le puedo preguntar a ella, ¿y qué tema dieron toda la semana? Yo le pregunto, ¿qué dieron ayer viernes? ¿Qué tú aprendiste de esto? Pero es muy importante darle a los muchachos, a los adolescentes, algo que pueda motivarlos a ir a la iglesia. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a congregarse, y ellos necesitan ver que para nosotros como familia eso es una prioridad. Uh-huh. Entonces, para culminar nuestra participación aquí, algunas sugerencias. No es cuestión de ser perfectos, ninguno de nosotros lo es. Pero es cuestión de honrar y respetar la palabra de Dios para enmendar nuestros errores inmediatamente. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Yo tuve una experiencia, y esto es un poco emocional para mí. Yo amo mucho a mi papá, y algunos de ustedes aquí lo conocen. Mi papá tenía un sistema de disciplina un poco severo. Y una de las razones por las cuales yo decidí jamás usar castigo corporal es porque no es que, no estoy queriendo decir que mi papá abusaba de nosotros, pero sí nos daban una reprimenda bastante fuerte. Y yo decidí que ese estilo no lo iba a adoptar. Pero llegó un día que mi papá me dijo: yo cometí muchos errores con ustedes. Eso fue lo que aprendí en mi casa, y no supe ver una diferencia. Y yo te pido que me perdones. Eso fue un momento increíble. Me acuerdo también que un día de los padres me hizo una postal, porque mi papá, igual que yo, es poco poeta. Y me escribió una postal: perdóname si yo no he sido el mejor padre para ti, pero yo quiero que tú sepas que te amo. Y ya, para mí lo demás ya no tiene, para mí eso quedó sepultado ahí en ese momento, ¿verdad? No fue nada que se hizo con mala intención, yo entiendo. Mi abuelo también era de un carácter tremendo y probablemente eso fue parte de lo que él recibió en su casa. Pero él llegó a un punto de su vida, y no importa la edad que yo tuviera o mis hermanos, él nos pidió perdón a todos por haber sido demasiado fuerte con nosotros. Entonces, no importa la edad que los hijos tengan, si nos hemos equivocado, siempre estamos a tiempo de decir: me equivoqué. Me equivoqué. Porque eso es lo que va a hacer que esa conducta no se repita de generación en generación. Que en un momento un error quede cubierto con la sangre de Cristo y cancelado en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, conviértete a Cristo nuevamente, arrepiéntete de tus pecados como padre o madre, reúne a tu familia, pídeles perdón por aquellas cosas que descuidaste o nunca hiciste. No importa qué edad tú tengas ni qué edad tengan ellos, a cualquier edad es buen tiempo. Comprométete a renovar el ambiente familiar aportando paz a tu hogar, a expresar más abiertamente el amor, a dar más afecto físico, a proteger y fortalecer la unidad matrimonial. Explícales que harás de Dios el centro de tu vida y del hogar, que cambiarás y que confías que el ejemplo que les darás los ayudará a moldear su comportamiento. No te avergüences de orar por ellos con imposición de manos. Profetiza sobre tu familia. No te avergüences ni temas ser correspondido a la mar, y ni temas no ser correspondido a la mar. Recuerda que todo lo que siembres, eso también segarás. Busca el rostro del Señor diariamente y confía que los tuyos te seguirán al verte, deleitarte y testificar de sus maravillas. Hablando de las cosas positivas que yo aprendí de mi papá, yo nunca vi a mi familia dejar de ir a la iglesia un domingo. Jamás. Nosotros nos levantamos y como niños al fin queríamos quedarnos durmiendo, pero no, hoy es el día del Señor. Aquí todo el mundo va para la iglesia hoy. Y otra cosa que me impactó mucho es cuando él escribía sermones. Yo lo veía preparándose para los sermones y a mí me impactaba eso. Y yo decía, wow, se está preparando para predicar. Y yo lo veía con sus libros y sus Biblias y sus papeles y escribiendo. Bueno, a mí me invitaron a predicar por primera vez cuando yo tenía como 9 años. Y ustedes saben que yo usé para predicar un sermón de mi papá. Yo sabía dónde estaba su file de sus sermones. Y fui ahí y empecé a revisar y dije, yo voy a predicar este. Ahí hizo trampa. Ahí hice trampa, pero tenía 9 años, no sabía cómo preparar un sermón. Después, cuando tuve 11, me invitaron porque ese era el de predicar, cuando tenía 9 años era para predicarla a los otros niños. Bueno, nosotros teníamos la iglesia de los niños. Mientras los adultos estaban en su iglesia de los grandes, nosotros estábamos en la iglesia de los niños y ahí fue donde yo empecé a predicar. Pero a los 11 mi pastor escuchó de lo que yo predicaba a los niños y me dijo, ahora vas a predicar para toda la iglesia. Ay, Dios mío, no me cuentes ese sermón. Y ahí sí tuve que preparar mi sermón. Y mi pastor me ayudó, y me paró en el púlpito y la cabeza mía no se veía. La congregación no veía mi cabeza detrás del púlpito. Así que puso unas cajas de madera para que yo me pudiera subir y la congregación me pudiera ver. Esa fue mi experiencia de predicar por primera vez en la iglesia, pero partió de la seriedad con la que yo veía que mi papá se preparaba para predicar. Y mira que ha pasado tiempo desde el principio del siglo. Uno aquí hablando de cosas serias y del corazón. De cosas serias y del corazón. Ah, bueno, falta poco, Rini, falta poco para que te desquites. Perdón, Rini, perdón. Yo sé que él tiene ya una contravenganza preparada, pero... Nos quedan 2 meses para cantar ese medio siglo. Ya él me tiene otra contravenganza preparada. No se deje intimidar, pastor. No, si a mí Goliat no me intimida, imagínate. Me voy a intimidar en la noche. Miren, no importa que nuestros hijos sean ya grandes, como los de nosotros, como los de Omar y Leyane, como los, ¿cómo se llama papá? Los míos. Los tuyos. No importa, miren, en el caso de nosotros tenemos los hijos que ya no viven con nosotros, pero aunque vivan con nosotros, manden en el celular un mensajito donde diga te amo,
o le digan un texto bíblico, ahora mismo terminé de orar por ti, y le pone un texto bíblico, no importa lo grande que son, ellos La edad que tengan. no importa la edad que ellos tengan, ustedes no se pueden imaginar lo importante que es para ellos eso. Lo importante, mira si es importante que los muchachos de nosotros cuando tienen cualquier problema, nos mandan un mensaje, porque saben que nosotros vamos a tener orar. Como por ejemplo el último de Andy, que tenemos que orar fuerte por eso, fue que con esto de la pandemia se va a quedar sin trabajo. Y nosotros, no, vamos a conferencia, vamos a tirarnos, vamos a orar, vamos a llamar a Judith también y nos unimos en oración. Y todos les mandamos un mensaje, Dios está en control, Dios está contigo, Él no te va a desamparar, todos los días. Y al final, cuando nos llamó, dice, Dios respondió las peticiones, esta petición mía, tengo trabajo. Y es importante que ellos sepan que sus padres, aunque sean grandes ya, estamos pendientes de ellos, de su vida espiritual, y que ellos saben que nosotros oramos y clamamos a Dios por ellos. Eso es que nunca es tarde, como decía ahorita, nunca es tarde. Esto es otro testimonio. Mi primera maestra de escuela dominical fue mi mamá. Mi mamá era maestra de profesión y era maestra en la iglesia y era maestra en la casa. O sea que mi educación cristiana no solamente se producía en la iglesia, sino también en la casa. Y mi mamá fue maestra de tantas generaciones de niños y niñas que fue hasta maestra de los hijos de Omar y Leyani. Así mismo. Es verdad que sí. Fíjense ustedes, mi mamá estuvo como 60 años enseñando clases de escuela dominical para niños. Y entonces esos son cosas que se agradecen mucho y un privilegio muy especial, pero que nosotros también tenemos la oportunidad de hacer eso por las otras generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario? Solo decir que no importa en qué etapa están nuestros hijos, realmente la labor del padre y de la madre no acaba nunca. No. Esa es la cosa. Es tremendo porque cuando los niños son pequeños, pues sus necesidades son unas, pero a medida que van creciendo, los desafíos vienen y a veces son fuertes, pero saber que eso es una labor que no acaba. Y aunque nosotros tenemos que asumir otras posiciones, ¿no? Pues el poder contar con el Señor es nuestro recurso ilimitado. Es todo lo que necesitamos y realmente es complejo. Cada etapa viene con sus desafíos y ya a medida que los niños crecen, los desafíos son mayores. Ha sido especial el tema para nosotros y me he sentido muy edificada al escucharlo, porque realmente hay que continuar esa labor. No importa cuánto enseñamos cuando ellos son pequeños y cuánto oramos, a medida que van creciendo, pues tenemos que seguir. Son otras necesidades. Acorde a cada necesidad que se va presentando. Y como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El secreto es el no desmayar. Yo le quiero dar gracias al Señor por el ministerio de Rini. Yo recuerdo una vez en el Doral, nosotros recién llegados al Doral, que hubo un apagón y Judy se quedó trabada en un ascensor. Ah, sí. Y Judy llamó a su papá y Rini salió para allá y Rini desde ahí le hablaba por teléfono. No, ni siquiera le podía hablar por teléfono porque no tenía señal dentro O del algo. elevador. Ella estaba trabada entre el segundo y tercer piso, el elevador estaba trabado y yo estaba abajo en el lobby y Ajá. yo le hablaba y le decía, mi amor, no te preocupes, ya viene ayuda en camino,
No te desesperes. El héroe. Y eso, o sea, Ella le dicen el héroe a su papá. sí. No es porque Rini esté presente, pero para nosotros el Ministerio Pastoral de Rini Magali hizo gran efecto en nuestras vidas. Y cuando Keila vino, ella vino de Cuba, yo me inspiré mucho en esos detalles de que Rini siempre y Magali dejaban ver para sus hijos. No era porque eran pastores, sino era porque simplemente eran padres y sabían hacer eso. Y ayer, hace 2 días, estaba hablando con mi yerno y él me decía algo y me decía, ¿sabes una de las cosas que más admiro de ti? Es como tú quieres a tus hijas y los detalles que tú tienes con Keila. Y como cuando Keila te necesita, tú siempre estás ahí. En el momento, no importa lo que haya que hacer, tú estás ahí. Y eso yo quiero agradecer a Dios y quiero agradecer también al Ministerio Pastoral de Rini Magali, que me han ayudado mucho. Yo fui pastoreado por ellos y sigo siendo pastoreado. Por eso le doy gracias. Seguimos todos. Seguimos siendo pastoreados. Yo quiero exhortar a todos los que nos están oyendo que sigan siempre los consejos de nuestros hermanos y le den seguimiento en las redes sociales cada vez que ellos tengan una participación. Conéctense y busquen siempre, porque Dios le ha dado mucho a ellos y ellos siempre están dispuestos para darnos a nosotros. Y felicidades, papá, por el Día de los Padres. Y a todos a ti, para todos los padres. A todos Felicidades ustedes. a todos. Yo quería decir algo, un tema importante, ese tema que ustedes han dado, Rini y Magali, creo que es muy importante, sobre todo para los que tienen niños pequeños, porque hay una realidad, esa etapa hasta los 5 años que se forma según los psicólogos, el carácter del niño es súper importante. La enseñanza, el ejemplo que le demos en esa etapa es crucial. Y para los que ya tenemos hijos adolescentes o los que ya tenemos hijos que ya son hombres, mujeres y ya tienen formada su familia, nos damos cuenta, ¿no? Ahora esta es la etapa en que nos damos cuenta cuántas cosas, gracias a Dios, pudimos hacer bien y les enseñamos bien, pero nos damos cuenta cuántas cosas, gracias a nuestros esfuerzos, las echamos a perder. Y realmente es importante este aspecto de la enseñanza de los hijos, de reafirmarlo, de hacerlos sentir que ellos son importantes para nosotros. Como decía Magali, hay un tabú. Un tabú con los hombres y con los hijos varones, de que los hombres no lloran, o que si te digo que te amo, que si te quiero mucho, que si el muchacho puede salir afeminado. Y no es cierto. El varón necesita que el padre, lo mismo que la madre, pero también del padre que lo reafirme. Él necesita saber que su padre lo ama, él necesita saber que es importante para su papá, que los niños necesitan eso, tanto el varón como la hembra. Claro que sí. Hay que crecer seguros dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del hogar. Eso va creando para ellos un ambiente de seguridad que es muy importante para la adolescencia, sobre todo esa crisis de adolescencia cuando uno no sabe quién es y hay una crisis de identidad. Ese hogar seguro que se pueda formar desde pequeño y las enseñanzas que se le puedan dar, la espiritualidad que se vaya inculcándole es importantísimo para cuando lleguen a la adolescencia, para cuando sean hombres y mujeres. Creo que es un tema bien importante. Pastor, si usted nos puede pasar por ahí mismo, por aquí por WhatsApp, PowerPoint, yo se lo voy a agradecer mucho. Esas notas de mi pastor, como igual que el pastor Edelio, nos sirven mucho. Las notas de mi pastor. Los escritos de mi Los pastor. escritos de mi pastor. maestro. Y me acuerdo una vez que... Me acuerdo una vez que Rini en el Doral también me mandó, estábamos en un evento, en un campamento, había un campamento de jóvenes y el campamento estaba como a casi 4 o 5 horas de camino, ¿verdad, Rini? Liz, allá. Sí. Y me mandó para que en un van de la iglesia yo fuera con un grupo de jóvenes a llevarlo para el campamento de jóvenes. Y en el camino el van se quemó el motor, se fundió. La transmisión. Se fundió la transmisión.
Y Rini, enseguida que yo llamé, Rini vino desde allá, de que quedaban como 2 horas a la mitad del viaje. Y vino 110 millas por el Turnpike. Dejó todo, dejó las 99 y vino a socorrernos en medio de toda su agenda, en medio de todas las cosas. Y yo casi todos los jovencitos hablaban inglés y yo allí haciéndole cuento en inglés, tratando de entretenerlo en medio de la autopista. Inolvidable para esos niños. Seguro que los jóvenes se acuerdan más de ese momento que de lo que aprendieron en el campamento. Imagínate que nosotros estábamos recién llegados aquí a Estados Unidos. Y entonces yo estaba solo con ellos y me pasó eso. Y fue algo porque es algo que yo hace muchos años de eso ya. Pero realmente fue una experiencia tremenda cómo él pudo venir de allá 100 y pico de millas y ahí entonces agarrarnos a todos. Yo llamé a una persona, creo que fue Iván, que vino a recoger el van, y entonces nos fuimos todos para el campamento. Son anécdotas que pasamos. Yo me fui con Iván en mi carro, te di mi carro, ustedes siguieron y Iván y yo remolcamos el carro roto. Sí. Eso son cosas que a mi cuñado casi nunca le pasan. No, esporádicamente. Esos acontecimientos casi nunca le pasan. Esporádicamente. Eso van con él. Decir algo bien serio sobre la cuestión de la educación de los hijos. Y es el tema de la integridad. Lo que quiero decir con integridad es que no puede haber discrepancia entre lo que uno dice, lo que uno enseña y lo que uno hace. Porque yo he conocido muchos casos de hijos que se han apartado del Señor porque su papá era maestro de escuela dominical y enseñaba una cosa, pero en la casa era otra. O pastores que en el púlpito enseñaban una cosa, o no tiene que ser ni maestro de escuela dominical ni pastor. Usted es un padre de familia que quiere darle una educación cristiana a su hijo. El veneno más grande que se le puede inyectar a un niño es que el niño vea una discrepancia entre lo que usted dice y lo que usted hace. Porque eso no se va a olvidar nunca. Bueno, se pide perdón y se puede superar, yo sé. Pero el resultado de que algunos hijos se rebelen y se alejen de Dios es porque ellos nunca van a poder entender que mi papá en la iglesia dice tal cosa, pero aquí en la casa es otra cosa. Eso es una lección que yo he aprendido. Yo quiero aprovechar de que me es el Día de los Padres, ¿no? La verdad que Dios me ha dado de regalo no solo un esposo excelente, bueno, tendrá qué lindo y bonito. Pero es un tremendo padre. Madre, no se pongan celosos. Benji, y que huele bien también. Que huele muy rico. Perdón, mi amor. ¿Por dónde estaba? ¿Estoy arriba o estoy abajo? Deprimida, totalmente deprimida. Y yo decía, madre, no nos pongamos celosos cuando nuestros hijos le digan a su papá, tú eres mi héroe. Qué satisfacción para nosotros las madres. Saber que nuestros hijos puedan decir, mi papá es mi héroe. Eso nos pasa a nosotros con Judy y con Andy. Andy le vive poniendo a su papá, tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi héroe. Andy tiene la situación de que ya le está en un momento de que él, cosas de trabajo y otras cosas, es más fácil hablar en inglés. Entonces, él habla mucho con su papá y su papá lo aconseja mucho y no sé qué. Él se siente muy identificado con su papá. Conmigo él habla cantidad y me cuenta muchas cosas y eso, pero yo me doy cuenta y yo me siento feliz de que él tenga. En el caso de Judy, adora a su papá, pero ya la hembra, cuando tiene cierta edad ya la hembra le cuenta más las cosas a su mamá, aunque adoran a su papá y ese es su héroe. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por los esposos que nos regalaron,
porque, y por los padres de nuestros hijos, que son ellos. Y tenemos que estar siempre orgullosos de ellos. Hay madres que se ponen celosas, ¿no? Ellos quieren más a su papá que a mí. A mí que me quiere más a él que a mí, pero yo me siento feliz de tener un hombre al lado que ama a sus hijos. Y eso es tan importante. Yo pienso, mira, me están diciendo todo el mundo así con la cabeza. Y pienso que esa es una cosa tan linda. Así que, Benjamín, ya tú sabes. Hey, ¿por qué mi imagen se congeló? Y yo me quedé, ay, saca eso, no tengo que. Me frisaron. ¿No hay frío aquí? No, es la zona. Magali, cambia la posición. No, mira. El campo. Magali, Los hermanos. por de Dios. No hay corriente. Julio y Luz Betty quieren decir algo. Nuestros hermanos Julio y Luz Betty quisieran decir algo. No, hermana. No, estaba pensando con respecto a lo que dijo la hermana Magali, que a veces uno dice, por ejemplo, en el caso mío, Alejandra, el papá es todo para ella, es el héroe, es el súper todo. Sí. Y yo a veces digo, no, Alejandra quiere más al papá que a mí, porque todo es su papá, su papá, su papá, su papá. Ella se va a darle beso a su papá y se olvida que yo estoy. Sí, ella todo el tiempo es su papá, porque es el héroe, porque yo soy la que manda, según ella, grita, haga caso Alejandra, y el papá no. Entonces, por eso, ella todo el tiempo es con su papá. Que nosotros. Y a Luz Betty no le gusta el fútbol, pero cuando hay un juego de fútbol, ella en sí enseguida motiva a Alejandra y a Julio. Sobre todo si Esa juega es mi Colombia. pasión. Si juega Colombia. Cuando juega Colombia, invito aquí al hermano Ed para que venga a ver el partido conmigo para poder gritar juntos. Sí. Una cosa que quisiera decir también y es sobre eso, los padres que nos marcaron negativamente, Sí. que ya hemos perdonado, pero realmente no queremos, como decía Rini al principio, que él decía, esto yo no lo voy a repetir en la vida de mis hijos. Y a veces cuando estamos justificando, yo soy así porque mi papá era así o porque me enseñaron así, y eso es una maldición que hay que romper. Eso de raíz hay que arrancarlo y yo me propuse en mi corazón no repetir los mismos cuadros, esos patrones que vinieron desde mi familia, que mi papá tuvo también su formación distorsionada en cuanto a lo que era la hombría, ser macho y todas esas cosas. Y por eso es que no me tocó hijo varón, pero me tocaron todas hembras. Y hoy mismo yo tuve que corregir a mi hija Melody y me dieron ganas de darle como una nalgada, pero no, tuve que decir, no, solamente hablarle y decirle esto está mal, esto así, y ella entender. O decirme que sí entendió, ¿no? Vamos a ver en el camino. Pero no apruebo tampoco el abuso de la fuerza ni esos métodos que a veces lo que hacen es herir la sensibilidad de los niños. Y yo le doy gracias a Dios que el otro día Keila diciendo, mi papá nunca me levantó la mano, nunca me ha dado, siempre me ha hablado, y eso es lo que yo quiero dejar siempre. Yo creo que no hay padre perfecto y nosotros no podemos justificarnos de que no tuvimos padres perfectos para seguir siendo padres imperfectos. Yo pienso que uno tiene que aprender las lecciones y decir, bueno, mi papá fue así, él tuvo sus motivos, él tuvo su propia educación, pero yo en el nombre de Jesús voy a hacer de otra manera. Y eso es posible y es necesario, y nuestros hijos después verán cosas que a lo mejor no les gustaron de nosotros y también tendrán que tomar la misma decisión. Pero hay mucha tendencia a justificar, ¿no? A decir, no, yo no puedo ser de otra manera porque eso es lo que yo aprendí. No, eso no es una justificación. Hay que romper lo que está mal hecho en el nombre de Jesús y proponerse hacer lo mejor para la gloria de Dios. Amén.
Estamos muy agradecidos al Señor porque realmente a veces nosotros no hemos contado con ese ejemplo de padre que podemos imitar, pero Dios siempre ha provisto de personas que modelen para nosotros. Realmente Dios espera de cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios por el ministerio de nuestros hermanos Rini y Magali, que realmente Dios los usó desde el principio para ministrar nuestro matrimonio y para enseñarnos como padres y como cristianos a vivir una vida diferente. Realmente estamos muy gozosos de verles, de compartir y de seguir aquí recibiendo instrucciones, porque esta labor no acaba. La labor de padre no acaba nunca. Yo creo que somos ancianitos y vamos a seguir con la carga sobre nuestros hombros de orar por nuestros hijos, de orar por nuestros nietos, de orar por las futuras generaciones, porque estamos poniendo fundamentos para nuestras generaciones. Y alabamos a Dios por la vida de ustedes y porque realmente Dios les ha usado y les sigue usando, y también por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, porque cada uno tiene experiencias también que pueden aportar y que pueden ser usadas por el Señor para ministrar nuestros corazones. Por eso siéntanse en la libertad de compartir también de sus experiencias y de lo que Dios les está enseñando, porque a través de eso cada uno de nosotros se nutre también. Amén. Amén. Él me está mirando, ya espera que yo diga algo. Sí. Sí. No, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias a Dios por Pastor Rini y Magali, que han compartido con nosotros este importante tema, ¿no? Creo que todo lo que se relaciona con los hijos es importante. Problemas pequeños, pero les aseguro que cuando sean hombres los problemas son más grandes. Los niños crecen y con ellos crecen los problemas. Es así. Y es bueno siempre tener dónde pedir consejos y dónde encontrar, ¿no?, sabiduría sobre este tema. Y creo que Rini y Magali son un ministerio de toda la vida y que tienen la experiencia para aconsejar y para darnos la sabiduría esa que Dios les ha dado a ellos y poder nosotros seguir adelante con nuestros hijos. Amén. Gracias le damos por ustedes que se conectaron, que están aquí compartiendo, y quisiéramos, bueno, despedir el tiempo en oración si no tienen más nada que decir, que preguntar. Y nos vemos dentro de 2 sábados entonces. Amén. Queremos que Rini y Magali sigan con nosotros. Amén. 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 Compartiendo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aunque el tema lo de otra persona, siempre los consejos de ellos van a ser buenos. Van a ser oportunos. Van a ser buenos, oportunos y... Dale otro temita. Vale, otro temita. Dentro de dos sábados estaremos en la plaza. En la plaza. Ya no estaremos en el campo, Benji. Ya van a salir de la ciudad. Oye. Vamos a mejorar. Vamos para Cape Coral. Cape Coral. Ya Vamos a la cerca. Membi sí quería decir algo. Membi, ¿tú querías decir algo? No. Volvimos. Agradecemos a Dios por Membi, que está ahí, firme. Melvi, yo te veo a ti, me parece que tú estás aquí, se quita nosotros aquí. Sí, está 90 millas. Profetiza ahí. Cacho, la gana que esa gente tiene. Y la gana que tenemos nosotros. Oye, la gana que acaban de abrir inmigración para empezar los papeles. Ay, sí, Dios. Espérate, mami. Así mismo. Dios mío. Bueno, entonces despedimos el tiempo en oración, amén. El servicio va a ser de la Iglesia Camino de Fe, va a ser el drive-in, el Día de los Padres, todo el mundo en sus carros. Vamos a transmitir por la 88.7 FM directamente a los carros que lleguen al parqueo. Tengamos la distancia social y la higiene. Gracias, Benjamín y ahí. Gracias, Benjamín y Airi, por este fin de semana tan glorioso. Como Adán y Eva, fue la culpa de él. Gracias que por ustedes no pudiera casa de mi padre espiritual hoy. Los perdonamos, que no quede ningún rencor en nuestro corazón, los perdonamos. En el fondo, no hay raíz de amargura, no hay nada en el fondo de nuestro corazón. No, qué bueno. No, es porque ya como nos querían dejar, eso es lo que pasa, ¿ves?
Amén. Oramos, Marito. Ok, entonces terminamos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío, por la oportunidad, por tu palabra, porque en ti encontramos, Dios mío, el consejo, la solución, el camino, Señor. Gracias te damos por este tema que tú nos has traído a través de Rini Magali, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a incorporar esto a nuestra vida. Ayúdanos a que esto sea una tarea, un reto para nuestra relación con nuestros hijos, Dios mío, para lo que le debemos a nuestros hijos, para el legado que tenemos que dejarle, no importa la edad, el tamaño que tengan, Señor. Ayúdanos en medio de nuestro quehacer diario, Dios mío, en medio de nuestra crianza para con ellos, Señor, para que podamos contar contigo siempre, Padre, en toda decisión que tengamos que tomar respecto a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a garantizarles un legado no solamente a nuestros hijos, sino a la descendencia de nuestra descendencia, Padre. Te pedimos que tú, Dios mío santo, nos siga ayudando y cuidando en medio de este proceso en el que estamos cada uno, que vengas obrando en nuestras vidas, Padre, y que nos ayude a acercarnos cada día más como matrimonio, como familia, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, Feliz Día de los Padres para Felicidades. Felicidades a todos los padres. Ya, caballeros. Gracias, hermano Rini y Mañana hermana nos vemos en el Magali. parqueo, los que puedan Gracias, estar en el parqueo. Julio, mañana a las 8:30 vamos a estar por allá. Organizando Hermano, mañana no voy a ir, hermano. Ah, no viene mañana. Oye. No, mañana no es feriado. Mande a Lupetti entonces, no hay problema. Ah, creo que Lupetti vaya. No, pero también se da feriado. Ah, ya. Ok, bueno, bendiciones. Mañana yo voy a dormir la mañana. Hermano, bendiciones. Mañana duerman la mañana. no diga eso. Bye. Bye, nos vemos. Ay. Ya. ¿Y esa cara tan seria? ¿Lo quita o no lo quita? ¿Eh? ¿Lo quita o no lo quita? Están frisados y todo. Ah, ya. Ya.